Son las 7:06 en Sao Paulo, en Brasil. El Foro Penal venezolano desestimó las precalificaciones que el Ministerio Público hizo sobre los jóvenes Marco Cuello y Christian Holdak, ambos detenidos el pasado 12 de febrero durante las protestas. Afirman que no hay evidencia alguna para que estos jóvenes enfrenten un proceso judicial e insisten en que es inconstitucional la detención de personas por manifestar. Rita De Martino tiene el informe en Venezuela. Los procesos judiciales contra manifestantes están cargados de acciones que violentan la Constitución, el debido proceso y los derechos humanos. De los 3.151 jóvenes que han sido detenidos durante las protestas, 126 permanecen privados de libertad. Según el Foro Penal venezolano, en su mayoría, el 60% de ellos son estudiantes. Alfredo Romero, director de esta organización, resaltó que los casos de Marco Coello y Christian Holdak, ambos detenidos el 12 de febrero y quienes son estudiantes, esperan por el acto conclusivo del Ministerio Público. Aseguró que ambos no cuentan con los elementos suficientes para presentar un proceso judicial. Nos preocupa enormemente el caso de Marco Aurelio Coello y Christian René Holdak, porque nos consta, porque fuimos parte de la defensa de varios de esos muchachos que fueron detenidos, de los que quedaron en libertad, pero nos consta claramente que no hay evidencia alguna para que estos muchachos se encuentren ni siquiera en proceso, porque no hay ninguna relación de causalidad entre los hechos que se les imputan y que ahora se les acusa y las supuestas evidencias presentadas. Romero aseguró que tanto los tribunales y el Ministerio Público utilizan solo el testimonio policial para inculpar a quienes han sido detenidos durante las protestas, acción que viola el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución, pero además de estas violaciones ha quedado constancia del maltrato físico y psicológico que sufren los detenidos. En la gran mayoría de los casos son personas detenidas simplemente basadas en el dicho de un policía o de un guardia, que fue el que los aprehendió, cosa que ya la jurisprudencia en Venezuela ha señalado que el dicho de un policía o de un guardia no es suficiente para imputar a nadie, menos aún para criminalizar a alguien, menos aún para acusarlo por un acto criminal. Hay la utilización de estos patriotas colaborantes, agentes encubiertos, que también es algo que se ha hecho regular e ilegal, y básicamente eso es lo que se ha producido pues, en esas actas policiales. Otras de las irregularidades condenadas por el Foro Penal venezolano es el traslado de los detenidos a cárceles comunes, donde conviven con presos que han cometido delitos graves como asesinatos o secuestros. Aseguran que existen denuncias de tratos crueles y situaciones irregulares en algunos recintos como el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. Amigos de la tarde, el Foro Penal venezolano anunció que junto a otras organizaciones no gubernamentales ofrecerán un balance el martes de la próxima semana, donde especificarán cuáles son las violaciones a los derechos humanos y los casos de torturas que se cometen durante las protestas. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita De Martino. Y para ampliar todo este tema y el balance del Foro Penal venezolano, quiero saludar a Gonzalo Gimio, director del Foro Penal. Gonzalo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y comienzo preguntando, a más de 100 días de protesta, ¿cómo se han actualizado las cifras a esta fecha? ¿Cuántos jóvenes hay privados de libertad? Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy el Foro Penal venezolano está haciendo la presentación pues, de la que han sido las detenciones, los procesos de los arrestos, las detenciones, incluso las retenciones ilegales que se han producido desde el 4 de febrero hasta el día de hoy, ya empezando el mes de junio en el país, con ocasión específicamente a las protestas recientes que han tenido lugar a nivel nacional. Hasta este momento han sido detenidas, arrestadas o retenidas ilegalmente 3.151 personas. Han sido reportadas al Foro Penal venezolano, de las cuales hay 215 menores de edad. De este bloque de personas han sido sometidas formalmente a proceso penal hasta el día de hoy 1.918 personas, 103 menores de edad entre ellas, y además se mantienen pues privados de su libertad, también sometidos a proceso penal 126 personas, es decir, más de 2.000 personas en los últimos casi 5 meses, ya vamos para 5 meses, han sido formalmente sometidos a procesos penales
por haber participado o estar involucrados de alguna manera en alguna protesta contra el poder. Hemos presentado aquí la tenemos ya formalmente consolidada al día de hoy, la lista de las 126 personas que han sido reportadas formalmente a el Foro Penal Venezolano, que al día de hoy todavía están privadas de su libertad. De estas personas, de estas 126 personas, contradiciendo incluso lo que se ha afirmado desde la Fiscalía, 57 son estudiantes debidamente acreditados y corroborados por el Foro Penal Venezolano. También queríamos destacar este gráfico en el que el Foro Penal Venezolano ha destacado cuántas han sido las personas que formalmente ya en tribunales a lo largo de todo este periodo, desde el 4 de febrero hasta ahora, han sido privadas de libertad por los tribunales. A este día son 234 personas que han sido privadas de la libertad, solo 126 se mantienen en esa situación, el resto ha sido liberado bajo diferentes modalidades de medidas cautelares. Otro gráfico interesante que hemos analizado aquí en el Foro Penal Venezolano tiene que ver con lo que ha sido la incidencia de las privaciones de la libertad formales a cargo de los tribunales durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo específicamente. Fíjense ustedes que en el mes de febrero se produjeron 44 privaciones de la libertad, en el mes de marzo se produjeron 71, en el mes de abril 46 y en el mes de mayo 72 privaciones formales de la libertad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay una verdadera relación entre la intensidad de las protestas y el afán represivo, en este caso de los tribunales. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, mes en el que las protestas, según lo que ha dicho incluso el propio ministro de Interior y Justicia, han de alguna manera mermado, han bajado, se han producido sin embargo la mayor cantidad de privaciones formales de la libertad hasta el día de hoy. Ese es básicamente el planteamiento que estamos haciendo nosotros. Estamos invitando además a los medios y a cualquier persona que esté interesada en conocer cuál ha sido la realidad de estos últimos 4 meses, casi 5 meses en el país, a estar presentes el martes que viene en una rueda de prensa que vamos a dar en conjunto con todas las demás ONGs reconocidas como protectoras de los derechos humanos en nuestro país, donde vamos a presentar un informe conjunto, un informe que no solamente involucre lo que han sido las detenciones, retenciones o arrestos ilegales que se han materializado en el país solo por protestar o por estar de alguna manera vinculado a una protesta, sino también los más de 160 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han reportado y documentado, los 42 asesinatos y otras situaciones que han tenido que ver pues con toda esta escalada represiva que definitivamente no tiene comparación con nada de lo que haya podido pasar en el país en toda nuestra historia republicana. Gonzalo Gimiot, ¿cuántos estudiantes se encuentran detenidos en cárceles comunes en este momento y cuál es su situación? Bueno, un número muy importante está en cárceles comunes, otros están repartidos entre el SEBIN y diferentes comandancias, tanto militares como policiales. Es una situación verdaderamente crítica la que se padece particularmente en internados judiciales como el INOF, donde están las muchachas detenidas, de los que hemos recibido varios reportes de gravísimas violaciones a los derechos humanos de no solamente las estudiantes detenidas y las personas que han sido detenidas con ocasión de las manifestaciones, sino también de las reclusas, de la población penal general que allí se mantiene hasta este momento. Ahora, me gustaría preguntar por qué el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo en Venezuela insisten en desconocer estas realidades. ¿Por qué niegan lo que ustedes han documentado tan detalladamente? Bueno, porque no es un secreto para nadie que desde que comenzó todo el proceso revolucionario, entre comillas, que se lideró por el presidente Hugo Chávez Frías en su momento, hasta este momento, lo que ha sido el uso del sistema de justicia como un arma de intolerancia, como un arma de persecución política, tiene varias etapas, de las cuales una de esas etapas es la de construir una narrativa que de alguna manera ponga en hombros de los perseguidos las responsabilidades de los más
males del país. En este sentido, aquí se está tratando de construir desde el poder una narrativa que desvirtúe la verdad material de los hechos, que desvirtúe la realidad de que se está deteniendo fundamentalmente a los estudiantes por ser ellos los que han encabezado las protestas, que desvirtúe la verdad de que en Venezuela se ha criminalizado el derecho a la protesta no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos que recordar los casos de lo que fue toda la persecución judicial contra las personas que de alguna manera se sumaron al paro cívico nacional en el año 2002-2003. Tenemos que recordar los 250 estudiantes detenidos, 251 fueron reportados a nuestra ONG en su momento, que fueron detenidos y procesados penalmente también por las protestas que tuvieron lugar en el 2007, con ocasión al cierre de RCTV y a lo que fue la propuesta fallida de reforma constitucional. Y después ha habido otros casos, por ejemplo, en situaciones también de tensión política, como las pasadas elecciones del año 2013, en el que se reportaron también 187 casos de personas que habían sido detenidas por protestar contra los resultados electorales. Es decir, la represión de la protesta, la criminalización de la protesta es definitivamente desde hace muchos años una política de Estado. Más allá de renovar la estadística, ¿se ha pensado consignar, por ejemplo, los casos de tortura a organismos internacionales? Y si ya se han denunciado, ¿cómo va este proceso? Bueno, estamos en este momento consolidando todos los datos, recabando las autorizaciones de todos y cada uno de los involucrados. Tenemos que entender que estos son procesos delicados. Todos y cada uno de los casos de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que están sustanciados por el Foro Penal Venezolano tienen que ver con personas que se han atrevido a formular formalmente sus denuncias ante la Fiscalía o ante los tribunales en Venezuela con miras a agotar esa instancia interna. En este momento, una vez consolidada esa data, acudiremos evidentemente a la relatoría, al relator para las torturas y tratos crueles e inhumanos de la ONU y al Comité de Torturas y Tratos Crueles e Inhumanos de la ONU también para llevarle esta información si es que las autoridades venezolanas pues persisten en guardar silencio sobre estas realidades de lo que está pasando en el país. Quiero agradecer a Gonzalo Gimiot por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias a usted. La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que ya fueron liberadas las órdenes para hacer comparecer a María Corina Machado, a Diego Arria, a Pedro Burelli ante el Ministerio Público por la denuncia hecha por el alto mando político respecto a un presunto plan de magnicidio. Según el portal de noticias A Todo Momento, la fiscal dijo que los involucrados deben presentarse el próximo lunes en el ministerio para proseguir con la investigación. Ortega dijo que de acuerdo a las pruebas presentadas en la denuncia, los fiscales han detectado el compromiso de funcionarios extranjeros en el mencionado plan. María Corina Machado respondió a la orden de comparecencia de la fiscal. Bueno, yo quiero decirles algo a los venezolanos. Jamás en la historia de Venezuela, jamás se había visto que un hombre desde la silla de Miraflores utilizara toda la fuerza del Estado, todo el aparato del Estado, los poderes públicos, los cuerpos de seguridad, los medios de comunicación para atacar a una mujer. El señor Maduro me ha sentenciado sin una sola prueba. Ayer me llamó asesina, me llamó a mí asesina. El señor Maduro me está exponiendo a mí, me está difamando, me está exponiendo al escarnio público, pero además está incitando el odio contra mi persona y contra mis hijos. Debo decirles que en las últimas horas he recibido amenazas directas a mi vida y a la vida de mis hijos. Y es el señor Maduro quien ha expuesto a mi familia a este riesgo. Son solo mentiras porque no hay una sola prueba y me está sentenciando sin pruebas y sin juicio. Pero el pueblo de Venezuela está harto, está cansado de mentiras. Está cansado que nos mientan con relación a la inseguridad y nos dicen que el país no hay problemas de violencia, pero ni siquiera publican las cifras. Como si los venezolanos no demostráramos las mentiras cuando salimos a la calle.
Nos dicen mentiras con relación a la inflación, que no hay escasez en Venezuela, pero los venezolanos vamos y las mujeres vamos al mercado y sabemos lo que es no conseguir leche en ningún lugar a ningún precio. Más mentiras sobre la salud. Por eso, esta nueva mentira nadie le cree. Ahora yo le digo, por lo visto parece que el señor Maduro escogió como blanco de su ataque a una mujer. Yo le pregunto, ¿quién le dio esa orden al señor Maduro? ¿Fue Fidel Castro? ¿Fue el G2 cubano? Miren, yo lo que he hecho en mi vida y con mi trabajo como diputada es recorrer Venezuela, recorrer las calles, escuchar a la gente, entender los problemas que tienen los venezolanos, a las madres que hoy luchan porque sus hijos tengan seguridad y tengan oportunidad y esperanza en este país. Yo sí conozco los problemas de Venezuela. Es por eso que me quieren callar. Creen que callándome a mí van a callar a las mujeres que están aquí en la cola, en el Palacio de Justicia, desesperadas. ¿Desde qué hora están ustedes? Esperando que las dejen entrar, que les den respuesta a la justicia. Que van a callar a las madres venezolanas que luchan y luchamos contra el 058 porque no vamos a permitir que ideologicen a nuestros hijos. Que queremos un país donde haya valores, donde haya respeto a la familia, donde haya honestidad, donde haya trabajo, donde haya futuro. No nos van a callar. Si creen que persiguiéndome y ahora acusándome nos van a callar a las mujeres venezolanas, se equivocan. No nos van a callar. No hay una sola prueba, no hay un solo delito y ahora me quieren juzgar y acusar de esta manera, insisto, poniendo en riesgo a mi propia familia. La diputada María Corina Machado. Me quedo con esta frase. Nunca antes en la historia de Venezuela, dice María Corina Machado, se había visto que desde la silla del Palacio de Miraflores se usara todos los medios del Estado para atacar a una mujer. Esta es la declaración de María Corina Machado posterior a lo que fuera la liberación de la citación para comparecer en la Fiscalía General de la República el próximo lunes, tanto a María Corina Machado, Diego Arria, como a Pedro Burelli por estar presuntamente incursos en este plan develado por Jorge Rodríguez en relación al magnicidio. A las 6:23 minutos, hora en la costa este de los Estados Unidos, continuamos. Tensa situación en la Universidad Experimental del Estado Táchira. Continúan los enfrentamientos. Un nuevo ataque, pudiéramos calificarlo así, a un camarógrafo de NTN 24 que realizaba la cobertura de las manifestaciones. Quiero compartir con ustedes este video. Hermanito, discúlpenme. Entiendo su cobertura periodística, pero yo le agradezco que se me retiren de aquí, por favor. Yo le agradezco. Si quieren, se meten allá adentro, pero aquí no los quiero. De verdad. No, de verdad, yo te agradezco. Hermano, póngase de aquel lado, por favor. La joven de la prensa le agradezco, por favor. Por su no grabaste. Lo que tú grabaste. Aquí lo tengo justamente bajando la cámara para que tú veas que no estoy grabando. Lo que tú grabaste sale en NT24 y la línea editorial que ustedes sacan. Mira, manito, ustedes deben hacer periodismo responsable. Claro, pero aquí yo me estoy acercando, incluso el otro día hablamos y todo. Si nosotros les resguardamos a ustedes la seguridad, ¿por qué la línea editorial que sacan? Nosotros somos violentos y los estudiantes son pacíficos. Bueno, como estamos uno. Ya vamos, si tú estás requiriendo todo esto, tú te estás dando cuenta que los estudiantes queman el... En NTN 24 hacemos periodismo responsable. Responsablemente informamos de lo que está ocurriendo en Venezuela, en distintos estados, e intentamos mostrar las dos caras de la información. Lamentablemente nos declara siempre una sola, porque en la medida que la otra declare, también los ponemos al aire. Quiero saludar a Ana Vanessa Herrero, corresponsal de nuestro canal en San Cristóbal. Ana Vanessa, gracias por acompañarnos. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué ocurrió? Hola Dania y amigos de NTN 24. El video que estábamos viendo en este momento ocurrió este miércoles 4 de junio aproximadamente a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, cuando la UNED sale a manifestarse. Nosotros tuvimos información de que se había quemado un autobús, fuimos a cubrir el suceso y esto después de que también hubiese habido nuevas protestas en la UCAT. Y en ese momento, cuando la guardia se acerca,
arremetiendo inmediatamente con gases lacrimógenos y perdigones hacia los manifestantes que estaban dentro de la universidad. Un miembro de la Guardia Nacional se nos acercó y como pudo ser captado por las cámaras de Jesús Medina, que es nuestro colaborador, camarógrafo colaborador y que ha estado con nosotros en todo momento aquí en el Táchira, nos dice que por favor nos retiremos, como se vio en la primera parte. Nos tuvimos que ir porque eran aproximadamente unos 6 o 7 guardias. Lo que no se pudo grabar fue otro guardia nacional que ya nos amenazó con quitarnos la cámara si no hacíamos caso, si no seguíamos las órdenes que nos estaban dando. Como éramos pocos reporteros los que estábamos allí, decidimos pues retirarnos, pero seguir cubriendo. Inmediatamente viene otro efectivo, varios efectivos de la Guardia. Jesús Medina decide pues tratar de dialogar con ellos porque si no podían arremeter. El hombre de una vez se lanza diciendo si éramos NTN 24 y su mayor preocupación era que éramos NTN 24 los que estábamos cubriendo, e inmediatamente sucede esa especie de crítica que me imagino que lo hacía como una crítica, pero como vimos el señor se alebrestó un poco después, decía que nuestro periodismo es irresponsable, y todo eso sucede desde la agresión que nos ocurrió el pasado miércoles a mi compañero Gonzalo Ruiz y a mi persona. Ana Vanessa, dirías, tienes días trabajando en el estado Táchira, tienes días trabajando en San Cristóbal. ¿Hay un prejuicio particular? ¿Hay NTN 24 está en la mira de los cuerpos de seguridad cuando se hacen estas coberturas, cuando ven a un grupo de camarógrafos o reporteros? Lamentablemente yo me atrevería a decir que sí. Yo llevo ya 2 semanas en el estado Táchira, saliendo todos los días, cubriendo todos los días, haciendo trabajos todos los días, y a raíz de la agresión que fue muy sonada, muchos medios acá lo rebotaron, muchas personas a nivel internacional también se pronunciaron, y bueno, el canal obviamente dio la cobertura que era. A raíz de eso fue que nosotros empezamos a experimentar que los organismos de la Guardia Nacional, porque Politáchira se alejó, que fue los que reprimieron, los que nos reprimieron en primer lugar, los que me golpearon en el brazo y los que golpearon a mi compañero Gonzalo Ruiz. La GNB, ya que viene desde Caracas desde hace unos días, sí empezó a ir directamente hacia nosotros. Nos sentimos, digamos, un poco vigilados. No nos han amenazado. Hoy nos amenazaron con quitarnos las cámaras. Inmediatamente, sin mediar palabra, dijeron que éramos de NTN 24. Yo sí tenía el carnet, pero lo tenía volteado, no había forma. Y como dice el funcionario de la Guardia, cuando se molesta un poco, él dice que él sabe que nosotros somos de NTN 24 porque somos los únicos que estábamos cubriendo en el estado Táchira. Y en efecto, desde el principio, nosotros cuando vinimos a cubrir la situación tan tensa que se está viviendo otra vez en el Táchira, éramos prácticamente los únicos. Hoy vimos un poco más de reporteros y hay ya reporteros de Caracas que han venido a apoyar, pero hasta el momento, hasta hace 2 días, éramos los únicos aquí en el estado. Desde luego, sí, en la mira definitivamente, y la primera amenaza formal por parte de la Guardia fue hoy. Quiero darle las gracias a Ana Vanessa Herrero, corresponsal de NTN 24, y gracias por supuesto al equipo que trabaja con ella, que pues con coraje cada día salen a hacer la cobertura pertinente. Gracias y cuídense. Muchísimas gracias a ti, Dani, y gracias a todos. Nicolás Maduro arremetió contra el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Veledo, por sus recientes declaraciones en las que calificó de farsa el presunto plan de magnicidio presentado por el oficialismo. Aseguró que el plan existe y que irán hasta las últimas consecuencias. Durante su programa En Contacto con Maduro, fue cuando también precisamente acusó de asesina a María Corina Machado. Ustedes deciden si quieren continuar por el camino de la Constitución, de la democracia y del diálogo, o definitivamente se van otra vez para los otros caminos. Y por cobardía, doctora Veledo, de usted y de otros dirigentes de la MOT, terminan ustedes siendo cómplices por silencio, cómplices indirectos de asesinos como esta exdiputada. No exagero cuando le digo que es una asesina.
que estaba planificando la violencia y la muerte en este país. Quiero saludar a Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Andrés, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Sabemos, en el estado Bolívar no hay buen internet en este momento, pero ¿a dónde van las acusaciones de Nicolás Maduro? Ya vamos por un calificativo de asesina a María Corina Machado y a decir que los que fueron al diálogo o los que se sentaron en la mesa para promoverlo, lo que querían era una repartición de cargos. Bueno, buenas tardes, Idania, y un gran placer, de verdad, conversar, y desde Venezuela te enviamos un gran abrazo a ti y a todo ese equipo, y gracias por el contacto. Bueno, yo creo que Maduro pone de manifiesto una vez más la poca seriedad, la irresponsabilidad, lo poco serio que es este señor y lo embustero que es. De paso, cuando acusa a María Corina ya de asesina, ya María Corina está juzgada, es una asesina para Nicolás Maduro. Con lo cual, bueno, ya podemos saber qué es lo que va a decidir la fiscal, de qué la va a acusar y cosas por el estilo. Pero lo cierto es, y para que América Latina y América en general, Norteamérica sepan, y el Caribe sepan que eso no es verdad, es que Venezuela no tiene tradición de magnicidios. Aquí, como tú bien sabes, fue por allá el año 60, el último intento que hubo aquí de matar a algún presidente, que fue a Rómulo Betancourt. De allí para acá, nada de eso ha ocurrido, de manera que eso no es tradición de la lucha política en Venezuela. Será en otro lado, pero aquí por lo menos en Venezuela eso no es. Y lo que resulta curioso de todo esto es que este es un discurso recurrente. Cada vez que el gobierno enfrenta una crisis, cada vez que el gobierno enfrenta una situación de baja en su popularidad, en su credibilidad, y sobre todo en este momento en que el país, desde mi punto de vista, tiene una crisis social irreversible, bueno, salen con este cuento, con el cuento del magnicidio. ¿Cuántas veces no anunció el presidente Chávez un magnicidio, que lo iban a matar? ¿Cuántas veces no lo ha anunciado en un año Maduro? Y esto tiene el sello de lo que es la estrategia que ha usado Fidel Castro durante toda la vida también, para distraer, para confundir. Los anuncios, los tantos anuncios que ha hecho Fidel de magnicidio, dan como para una guía telefónica, así de gruesa. Y ahora Maduro va por el mismo camino. Y en estos 15 años de este régimen, ¿cuántas veces no se ha dicho? De manera que el pueblo venezolano, y lo digo con propiedad, y ojalá el gobierno lo fuera a consultar mediante encuestas en la calle, el pueblo venezolano no cree eso, lo pone en duda. El pueblo venezolano se burla y se ríe precisamente de ese tipo de afirmaciones venidas de Nicolás Maduro. Y ayer hubo un debate en la Asamblea Nacional. Hubo un debate en la Asamblea. Y ayer tuvimos precisamente, yo participé en el debate y les decía esto, que investiguen lo que tenga que investigar, pero que sean serios, que sean serios. No puede salir ya Maduro diciendo que fulano y fulano son unos asesinos. Y además les pedía que se dedicaran a lo que tienen que dedicarse, porque los comunistas y estos gobiernos comunistas tienen estos izquierdosos tienen siempre la misma estrategia. En la política, para ellos es lo más importante. Y tratan de resolver todo a punta de discusión política. Y resulta que el pueblo venezolano en este momento está haciendo colas de hambre. Está pagando humillados cuotas de dignidad en colas para encontrar leche, azúcar, aceite, harina de trigo, harina pan que no existe, arroz que no hay, carne, pollo que no hay, todo ha desaparecido, y eso el pueblo venezolano paga
bueno, una cola humillante para conseguirlo, no hay empleo, el desempleo se ha disparado, el alto costo de la vida, bueno, sí cometió lo que yo llamo el salaricidio, el asesinato del salario, que en Venezuela no alcanza para comer, apenas para medio comer, pero no alcanza para la cesta básica. Esa es la realidad. Y esta gente entonces le hemos pedido, y es lo que yo voy a plantear y lo que estamos planteando, con discurso político no van a esconder ni confundir lo que hoy día Venezuela está viviendo, que es esta situación donde los poderes públicos están secuestrados, donde el AMPA está asesinando. Bueno, él llama asesino a María Corina y resulta que hay un escándalo hoy día en Venezuela por el asesinato de un delincuente del Estado Bolívar que entraba y salía de Miraflores, bueno, cuando le daba la gana. Pues quiero agradecer a Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por estos minutos con nosotros. Él está en el Estado Bolívar. Creo que además hemos perdido la comunicación. Esto pasa con frecuencia en Venezuela. Vamos al corte rápidamente.